Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que vaya a ver este video. Pues mi nombre es Ángel Joel Membreño Argueta, con número de carnet MA21025. Y pues a mí me ha correspondido hablarles sobre el tema número 36, que sería el género Shigella. A continuación vamos a verificar la tabla de contenidos, dentro de los cuales vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos en este género Shigella. En el primero vamos a estar viendo la descripción de la gente. Como segundo punto, la historia de la enfermedad. Como tercer punto, la epidemiología y la distribución. Como cuarto, sería el reservorio. Como quinto, tenemos al periodo de incubación. Como número 6, al periodo de transmisibilidad. Como número 7, tenemos también al mecanismo de transmisión. 8, tenemos la susceptibilidad. Eh, Como número 9, tenemos la patogenia y la patología. El 10 sería el cuadro clínico. El número 11 sería el diagnóstico de laboratorio. El número 12 sería el diagnóstico diferencial. El 13 ya sería aquí el tratamiento, luego las complicaciones y por último, número 15, que sería la prevención y el control de este mismo género. La introducción. La Shigella. Nos preguntamos qué es la Shigella. La Shigella es una bacteria gram negativa. Esta tiene forma de bacilos, eh, que no, que no forman esporas y que, a diferencia de las bacterias Escherichia coli, no es móvil y tampoco produce gases de azúcares. La descripción del agente. El agente se va a describir, que sería el agente claro, que sería el género Shigella, específicamente eh, que el hábitat natural de estas shiguelas, se limitan en los tubos digestivos de las personas y de otros primates también, pero principalmente de las personas. O sea que las shiguelas, su hábitat es, o se encuentran, mejor dicho, en los intestinos delgados de las personas, ¿verdad? Y donde producen la disentería bacilar, que es una enfermedad la más principal que produce eh, este género Shigella, ¿verdad? Independientemente de sus especies. Ahora bien, los organismos típicos. Pues específicamente en los organismos típicos vamos a poder identificar las especies patógenas que existen de este género Shigella. Eh, Se conocen aproximadamente 4 especies de este género. Aquí las vamos a clasificar en el cuadro que estamos viendo a continuación como grupo A o tipo A, grupo B, grupo C y grupo D. Estas se clasifican por reacciones químicas. Cada una de estas especies se clasifican por sus reacciones químicas, también por sus fermentaciones. Pues la fermentación por las shiguelas son anaerógenas, o sea que sin formación de gas, por decirlo así. Entonces, tenemos primeramente al grupo A, que sería la shigella dysentery, que esta shigella este, no va a fermentar al matinol, no lo va a fermentar. En cambio, los otros 3 grupos, que sería la shigella flexnir, la shigella boydii y la última que sería la shigella songnei, estas últimas 3 sí van a poder fermentar al matinol. Y pues en el caso de la ornitidina descarboxilasa,
pues solamente en el caso de la Shigella Sumney, que aquí va a dar como positivo, mientras que los otros grupos anteriores, que sería el A, el B y el C, va a dar como negativo. Y pues cabe recalcar que la Shigella Sumney es la responsable de la mayoría de los casos de shigellosis en los Estados Unidos. Ahora el cultivo. En el cultivo vamos a estar viendo que las shigellas son anaerobios facultativos. ¿Qué significa esto? O sea, se le menciona anaerobios facultativos porque estas bacterias tienen la capacidad de poder desarrollarse con oxígeno y sin la presencia de oxígeno. Y es por ello que se multiplican mejor en condiciones aeróbicas. O sea, eh, que se multiplican mejor sin la presencia, en otras palabras, sin la presencia de oxígeno. Es por eso que existen colonias convexas, existen también colonias de estas circulares, también transparentes, que estas pueden alcanzar un diámetro aproximadamente de 2 milímetros en 24 horas. Es por eso que estas se multiplican muy rápido por las condiciones en que se encuentran, porque estas, como sabemos, estas shigellas se encuentran en el intestino y pues ahí no hay oxígeno, entonces ahí es donde se multiplican aún más y pues ellas pueden seguir viviendo sin la presencia de oxígeno. Por eso mismo es que se dice que se multiplican mejor en condiciones aeróbicas. Ahora tenemos las características de crecimiento. Pues decimos que todas las cepas de las especies del género Shigella fermentan la glucosa. Pero nos preguntamos para qué la fermentan, ¿verdad? Pues simple y sencillamente la fermentan para su respectivo crecimiento. Con la única excepción de una Shigella, una especie que ella no fermenta la glucosa, que sería la especie Sumney. Es la única que no fermenta la glucosa. Pero las otras tres especies, ellas sí la pueden fermentar. Ahora, la imposibilidad que esta tiene para poder fermentar la lactosa distingue a las shigellas en medios diferenciadores de otros miembros de enterobacterias que fermentan la lactosa, así como por ejemplo la Escherichia coli. Entonces, la shigella, ella forma un ácido de los carbohidratos, pero rara vez este produce gas. Entonces, también puede dividirse en aquellos organismos que fermentan el matinol, perdón, como lo había mencionado anteriormente en el cuadro, que hay una excepción que sería de la Shigella dysentery, que es el único que no fermenta el matinol, pero los otros tres tipos, los otros tres grupos, especies, ellos sí lo fermentan. Y pues el que no lo hace sería el tipo número uno, que sería la dysentery. Entonces, todo esto abarca para que la especie de este género Shigella pueda crecer. Tiene que fermentar la glucosa. Ahora tenemos la estructura antígena o estructura antigénica. Esta dice que las shigellas tienen un patrón antigénico complejo. O sea, es por eso que la shigella se caracteriza por presentar antígenos somáticos O con bacilos entéricos. Y cabe recalcar que los antígenos O son los lipoposacáridos y por eso es que hay una superposición
en el comportamiento serológico de las diferentes especies. Ahora llegamos a la historia de la enfermedad. Pues toda bacteria, toda enfermedad tiene su historia. Todo tiene su comienzo, todo tiene su principio, su inicio, cómo comenzó, cómo se ha desarrollado y cómo está en el presente. Y pues no es la excepción la Shigella. En este caso, la historia de la Shigella, el descubrimiento de la Shigella se atribuye a Kiyoshi Shiga. Este personaje de nacionalidad japonés, por cierto, fue el que descubrió la Shigella con un microorganismo, el cual era en aquel tiempo y sigue siendo el caudal o el causal de la disentería, el cual lo podemos llamar o es un síndrome clínico que se caracteriza por los síntomas que produce, entre los cuales tenemos los más comunes: la fiebre, los cólicos y claro, que no puede faltar las defecaciones sanguinolentas. Y pues fue en el año 1897 que Kiyoshi Shiga aisló este bacilo Shiga, que hoy conocido lo tenemos como la Shigella, específicamente sería el tipo 1, que sería la Shigella dysentery. Ahora tenemos la epidemiología. Pues la epidemiología sigue un patrón clínico en regiones como el subcontinente indio. Estas se caracterizan por las tasas altas de afecciones y de mortalidad. Vaya, la epidemiología, por ejemplo, hay bastantes epidemiologías en muchas regiones, en muchos continentes, y en este caso el subcontinente indio, ¿verdad? Pero hay un ejemplo que ocurrió, o un caso que ocurrió de una epidemiología en Bangladesh. Esta fue originada por la Shigella, que sería, sí, por la Shigella, pero el tipo 1, que sería la disentería. Esta se vinculó con un incremento del 42% en la mortalidad, específicamente en los niños de 1 hasta 4 años de edad. Entonces, la epidemiología, en este caso, en Bangladesh, afectó principalmente a los niños menores de 5 años. A los niños menores de 5 años, porque de 1 a 4 años fue que afectó el 42%, y pues ellos fueron los que se vieron afectados en ese entonces. Y la epidemiología siempre sigue ahora en la actualidad, en muchas regiones, específicamente y especialmente en las regiones con extrema pobreza. Ahora, las prevalencias máximas se observan en muchas zonas muy pobres, lo que mencionaba, ¿verdad? Sus características podríamos mencionar que, que serían como la poca higiene personal y en general todo, ¿verdad? Todo donde ellos habitan, en estas zonas pobres. Ahora la prevalencia en países en desarrollo. O sea, en aquellos países que todavía mantienen, todavía siguen creciendo a pesar de sus escasos recursos económicos, ¿verdad? Porque son países pobres. Y pues se calculó en el número anual total de casos que fue en 1966 hasta 1997. Los casos fueron de 165 millones y de ese total de casos, el 69% ocurrió en niños. Imagínense, solamente los niños, solamente por eso no podemos decir, ¿verdad?, que solo los niños son las personas que tienen mayor susceptibilidad a esta enfermedad. Claro que no. Más adelante vamos a ver la susceptibilidad y vamos a ver que muchas personas más tienen esa prevalencia, ¿verdad?, de poder adquirir esta enfermedad. Pero en este caso,
los niños fue que afectó y siempre mayores de 5 años de edad. Entonces, en este caso, se estima que murieron alrededor de 500.000 personas. Eh, pero como lo había mencionado antes, ¿verdad? Que hay causas por, por las cuales están esta prevalencia en estos países en desarrollo. Y pues una de las causas más mencionadas es la extrema pobreza, ¿verdad? Porque cada familia con sus bajos recursos económicos, ellos no pueden tal vez comprar lo necesario en el hogar y pues tienen que ellos que salir afuera, ¿verdad? Y así como el niño que estamos viendo en la imagen, este niño que se ve aquí, este niño, pues él se ve que está tomando agua de quizás en la calle, ahí se ven otras personas, no se ve que sea tal vez un hogar donde ellos viven. Y pues por eso mismo es que esta prevalencia y estos casos extremadamente grandes que, que hay personas bastante afectadas. Ahora, eh, las cepas de la chiguela, eh, bueno, Em, podríamos decir que aquí vamos a hablar exactamente de dos tipos de chiguela, que estas son las que predominan en las regiones menos desarrolladas, o sea, en las regiones que todavía están en desarrollo, que serían estas dos, que serían las cepas de la chiguela Flexneri y las cepas de la chiguela Dysentery tipo 1. Estas son las que predominan mayormente en estas áreas, en estas regiones menos desarrolladas alrededor del mundo. Ahora, la prevalencia en países industrializados. Aquí ya es muy diferente a la prevalencia en países en desarrollo, pues en poblaciones de niños surgen brotes locales cuando no se cumplan normas de higiene adecuadas y adoptadas en instituciones grupales. Vale, como, como acabamos de leer, dice que en estas poblaciones, aquí no importa si es un país que ya está bien desarrollado, tiene todo, una familia, tiene todo, una comunidad, un barrio, una colonia, una ciudad, puede tener todo, pero lo importante para que esta prevalencia no siga subiendo, estos casos no sigan subiendo, es principalmente la higiene. Ahí está el punto, porque si no hay una higiene adecuada dentro de las instituciones, ya sean públicas, privadas, eh, no sé, en colegios, también digamos en guarderías, donde están los niños, ¿verdad? También, no sé, en tantos lugares en estos países industrializados. Si ellos no tienen una buena higiene, es como que de nada sirve todo eso que está ya bien avanzado, porque como no tienen una buena higiene, ellos siempre son susceptibles a que ellos puedan adquirir esta bacteria y así puedan enfermar. Ahora vamos a ver qué especie específicamente es la que se encuentra en estos países industrializados, en estos países ya bastante desarrollados, ¿verdad? Eh, como anteriormente lo mencionaba al principio, dije que había que recalcar que la Shigella Sonnei era la principal causa de la enfermedad en Estados Unidos. Pues sabemos que Estados Unidos es un país bastante industrializado, bastante avanzado, y pues en este caso, en los países más avanzados, más industrializados, es este género. El género Shigella es el más común que se sabe encontrar en los niños, en los ancianos, en las personas, en esos países. Ahora tenemos la distribución. La distribución se calcula que
La chigólisis causa aproximadamente unos 125 millones de casos y más de 1 millón de defunciones por año. O sea, la distribución, en pocas palabras, es endémica, tanto en los climas tropicales como en los climas templados, no importa en qué parte sea, la distribución siempre se va a seguir dando y pues los casos notificados representan solo una pequeña proporción de lo que se representa, pues incluso en los países industrializados, como lo mencionábamos, ¿verdad? También hay infecciones mixtas con otros agentes, patógenos intestinales. O sea que en estos países también hay muchísimos casos como antes lo hemos visto. Y como dice aquí, ¿verdad? Que 125 millones de casos y más de 1 millón de difusiones por año se calcula en la distribución, ya sea en los países industrializados y en los países en desarrollo. El reservorio. Esta parte es muy importante, pues como vemos en la imagen, en la fotografía que se encuentra acá, una señorita, pues el reservorio, los seres humanos, nosotros, las personas, somos lo que constituimos el único reservorio importante para este género y sus especies, ¿verdad? Aunque se han producido brotes prolongados en colonias de primates, pero aún así, el ser humano es el principal reservorio y sabemos que específicamente es en el tubo digestivo. Ahora tenemos el periodo de incubación. Por lo común, el periodo de incubación suele durar de 1 a 3 días, pero puede ser desde 12 a 96 horas, hasta llegar a una semana en el caso de la Shigella dysentery tipo 1. También hay otras informaciones también bastante relevantes en otros libros que dice que aproximadamente el periodo de la incubación suele durar desde 1 a 4 días, pero también puede prolongarse hasta 8 días. O sea que este periodo es bastante extenso. Ahora tenemos el periodo de la transmisibilidad. Este periodo se extiende durante la infección aguda y hasta que el agente infeccioso ya no esté presente en las heces. Entonces, por lo general, este periodo de transmisibilidad suele ocurrir en un lapso de 4 semanas después del cuadro agudo, pero en muy raras ocasiones el estado del portador asintomático puede prolongarse durante varios meses o más, pero es muy raro. Mayormente el cuadro agudo solamente suele durar 4 semanas. El mecanismo de transmisión. Este punto es bastante relevante porque si nosotros podemos poder entender cómo es que se transmite, cómo es el mecanismo de transmisión de este género, de estas bacterias, nosotros podemos evitar. Y pues dice que el mecanismo de transmisión se da por una transmisión fecal oral, ya sea de forma directa o indirecta, a partir de un paciente, ya sea un paciente que tiene síntomas, sintomático, o un paciente portador asintomático. O sea, que no posee los síntomas, pero él siempre posee esta bacteria y esta enfermedad. Entonces, existen causas de estos mecanismos de transmisión. ¿Cuál es la principal causa de este mecanismo de transmisión?
La principal causa son las personas. Nosotros mismos somos los causantes de este mecanismo de transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos, verdad? Porque a veces, si una persona va a defecar y no se lava bien las manos, en sus manos trae bacterias. Posiblemente traiga ahí también el género Shigella. Luego se va a comer y pues ingirió y él ya posee esa bacteria dentro de su organismo. No específicamente porque nosotros la tenemos en, en, en el intestino, pero es ahí donde ella puede estar. Ya si se va para otra parte, es ahí donde nos comienza a provocar, ¿verdad? Aquellos efectos, aquellos síntomas, aquellos efectos adversos. Y pues esas personas, ¿verdad? Que no se lavan las manos ni se limpian las uñas minuciosamente después de defecar. Eh, También pueden diseminar la infección a otras personas, también por el contacto físico directo, ¿verdad? O de una manera indirecta, al contaminar también los alimentos, el agua, porque si digamos un ejemplo, en un comedor, el chef fue al baño, hablando así, y pues él fue y de la precisión de tantos clientes que hay, que de la bendición que ha llegado a su restaurante y él fue al baño y pues tal vez él no andaba enfermo o tal vez andaba enfermo y pues de la precisión no se lavó las manos y así fue a cocinar y así entregó los alimentos a sus clientes. Pues ahí está el mecanismo de transmisión, aunque nosotros no lo podemos ver porque es microscópicamente, pero ahí está el mecanismo de transmisión. Ese es un mecanismo de transmisión, también a través del agua, eh, y puede también haber una transmisión eh, también en actividades recreativas, ya fuera de casa, ¿verdad? También como resultado de la contaminación, de esta contaminación fecal, eh, tenemos todos los efectos, ¿verdad? Como ya lo había mencionado, las náuseas, los vómitos y todo eso, especialmente la diarrea. Pero también hay otra, ¿cómo podría decir? Aparte de las personas, hay otro ser que es un insecto, que también lleva, él se podría decir que es un mecanismo de transmisión, así como el mecanismo de transmisión en nosotros son las manos, si no nos lavamos bien y así ingerimos nuestros alimentos, es un mecanismo de transmisión, pero también las moscas. Las moscas es otro mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Vaya, un ejemplo, las moscas. ¿A dónde no va a haber moscas? Allá defecó una persona de escasos recursos económicos, tal vez no tiene un hogar, ella está enferma, tiene tal vez el género Shigella, no sé qué especie, fue a defecar allá a la par del río. Llegó ahí la mosca, se paró, a la par de ese río existe una vivienda. En esa vivienda habitan niños, ancianos, personas adultas. La mosca llega, se paró, por decirlo así, en el popó, luego se va a parar a la comida y ahí ya llevó esta bacteria, ya la llevó a la comida y la comida se la comen las personas y es un gran problema. Y es ahí donde comienza todo de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando, de todos los síntomas y de todas las posibles patologías que pueden producir. Pero este es uno también de los mecanismos de transmisión que existen. También las moscas, hay que acordarse que ellas también se van a parar a las letrinas. No específicamente que una persona vaya eh, y defeque fuera de casa. También existen casos así, pero mayormente que las moscas se van a parar a las letrinas. Y luego se van a parar a los alimentos, se van a parar eh, tal vez a donde están la cocina, todos los recipientes ahí y no los lavan y ahí es donde comienza el mecanismo de transmisión. También
existen ciertas prácticas sexuales, siempre dentro de este mecanismo de transmisión, porque hay muchos mecanismos de transmisión eh, que se dan para que esta bacteria llegue a nuestro organismo y haga sus efectos, que no son muy buenos. También ciertas prácticas sexuales, como mencionaba, que en particular se dan en hombres, que tienen relaciones con otros hombres. Pues aquí también, en estos casos, también aumentan mucho el riesgo de esta transmisión, porque eh, es muy común más ahora en día eh, ver hombres con hombres y pues es un mecanismo de transmisión muy grave y también un mecanismo de acción, de transmisión. Ahora tenemos la susceptibilidad. Ya hablamos del mecanismo de transmisión y ahora, como lo había mencionado antes, que estábamos hablando de los niños menores de 5 años, de 1 a 4 años. La susceptibilidad. ¿Quiénes son las personas o quiénes son los sujetos susceptibles a estas enfermedades? A este género Shigella y sus especies. Pues específicamente son los ancianos, los niños, los individuos debilitados y las personas desnutridas de cualquier edad. En general, se podría decir que todas las personas, sin importar la condición económica que ella tenga, puede ser pobre, puede ser una persona adinerada, puede ser una persona alta, bajita, gordito, flaquito, puede ser una persona blanquito, morenito, no importa. Aquí todos vamos a ser susceptibles, todititos, pero mayormente, cabe recalcar que mayormente se da en los niños, porque hay que acordarse que en los niños la higiene que ellos llevan, pues ellos a veces no pueden asearse ellos mismos y pues ahí donde ellos tienen la mayor susceptibilidad en los casos generales. Ahora tenemos la patogenia. Pues esta patogenia está determinada de modo esencial por la gran virulencia de un plásmido de 214 kb que incluye cerca de 100 genes. Cerca de 100 genes, de los cuales de estos 100 genes solamente el 25 codifica un sistema de secreción tipo 3 que se inserta en la membrana de la célula del hospedador y permite que los efectos transiten del citoplasma bacteriano al citoplasma celular. Por lo tanto, las bacterias pueden invadir las células del epitelio intestinal porque inducen su propia captación después de cruzar por primera vez la barrera epitelial a través de las células M. La patología. Como lo habíamos mencionado antes, la patología. La principal patología que este género Shigella, sin importar qué tipo sea, qué grupo, qué especie, como lo queramos mencionar, este género va a provocar la patología, la enfermedad diarreica. Es la más común que provoca este género, que en ocasiones que se suele dar, es muy común. Esta diarrea, enfermedad diarreica, suele tener o suele acompañar de sangre, de pus, y cabe recalcar que esta enfermedad es muy contagiosa. Ahora, el cuadro clínico. En el cuadro clínico, vamos a decir que la Shigella causa una enfermedad también, aparte de la diarrea.
es una colitis inflamatoria aguda con diarrea sanguinolenta, que es el estado más característico del síndrome disentérico. O sea, esta colitis inflamatoria aguda, como su nombre lo indica, es una enfermedad que causa inflamación y úlceras en las membranas que recubre el recto y el colon. Ahora tenemos los signos y los síntomas. Tal vez no específicamente de la enfermedad que acabamos de ver, sino en general los síntomas y los signos que produce o que provoca esta enfermedad de la disentería diarreica, ¿verdad? Provocada por esta bacteria que sería la Shigella. En primer lugar, tenemos molestias abdominales leves a cólicos intensos. También tenemos diarrea, también tenemos fiebre, vómito y tenesmo. El tenesmo es la sensación que una persona siente que ella necesita defecar, ir al baño, aunque sus intestinos ya estén vacíos. Ese es el tenesmo. Pues ella va a sentir aquella sensación o él de ir a defecar a cada instante, a cada momento, pero sus intestinos ya no tienen nada. Ya no tienen nada. Es un síntoma que ha quedado. Pero en general, dentro de este cuadro clínico, la shigellosis, la shigella, evoluciona en cuatro fases. Pero de estas 4 fases, solamente hablaré específicamente de 3, que sería la primerita, la fase de la incubación, la segunda sería la fase de la diarrea acuosa, la tercera que sería la fase de la disentería. La última no hablaré de ella. Ahora, la primera fase, ¿verdad? Que como mencionaba antes es la fase de incubación. En esta fase suele durar de 1 a 4 días, pero puede prolongarse a 8 días. Entre sus manifestaciones características iniciales podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, tenemos a la fiebre transitoria. Luego tenemos la anorexia, que puede provocar siempre estas patologías, ¿verdad? Entonces, la anorexia. Esta anorexia es un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su salud y para su estatura. Entonces, la anorexia generalmente es una pérdida excesiva de peso y en este caso es provocada por el género Shigella. También puede provocar anorexia, como vemos en la imagen, ¿verdad? En esta imagen que vemos a un paciente, pues él está bastante anoréxico porque está demasiado, podríamos decir, demasiado seco, por decirlo así, demasiado delgado. Y pues estos son 2 enfermedades que causa también este género dentro de la fase número 1. Luego tenemos en la fase número 2, que sería la diarrea acuosa. Esta diarrea acuosa es la presencia de las heces, solamente que las heces son más líquidas de lo habitual. Como podemos ver en esta imagen. En esta imagen podemos observar que este es un pañal de un bebé,
pues aquí podemos ver que las heces son más líquidas de lo común, porque hay que acordarse que las heces de una persona sana no son líquidas, ni tampoco son sólidas, sino que tienen una forma regular. Y por lo habitual, pues en este caso de la diarrea acuosa podemos ver que sí es bastante líquido las heces que, que estos pacientes, ya sean niños, ancianos, eh, presentan, ¿verdad? Luego en la fase número 3 tenemos la disentería. En esta fase, pues la disentería específicamente es la inflamación de los intestinos y también con diarrea con sangre. Esa es la disentería. Y como podemos ver en esta imagen, también acá, también es un pañal. Aunque tal vez no se puede observar muy bien, pero es un pañal en el cual podemos ver primero aquí unos restos de heces, que serían estos que estoy señalando, con el puntero, y esto que se ve como si fuera mermelada, pero no es mermelada, es sangre. Se ve como coágulos de sangre, ¿verdad? Pero es diarrea con sangre. Y se ve como de color rosadito, y esto es la sangre juntamente con los heces, y pues eso es lo que provoca esta disentería, diarrea con sangre, aparte de la inflamación de los intestinos. Luego tenemos las manifestaciones clínicas de la Shigella Sune. Pues quería traer esto de las manifestaciones clínicas, de tal vez no de los 4 especies, sino que solamente de la Sune y de la de la dysentery, que sería la tipo 1, porque las otras dos se puede decir que casi tienen los mismos síntomas o las mismas manifestaciones clínicas que ellas pueden provocar estos géneros y estas especies. Pues en las manifestaciones clínicas de este género SUNE, tenemos diarrea acuosa, también tenemos fiebre, también tenemos que provoca dolor de estómago, eh, también sentir la necesidad de defecar aun cuando ya no haya heces en los intestinos, que era lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Ahora bien, luego tenemos las manifestaciones clínicas de la Shigella dysentery, como les mencionaba anteriormente, que solamente estos dos traigo, de estas dos especies. Entonces, en este género, en esta especie, podemos observar, ¿verdad? Y podemos leer que en este caso las manifestaciones clínicas son los dolores de abdomen agudo. También esta presenta calambres. También esta suele presentar fiebre aguda, sangre en las heces, pus en las heces y dolor rectal con cólicos. Y aquí les traigo una imagen también en el cual podríamos decir que es un resumen de todos los síntomas, de todos los signos que provoca este género juntamente con sus especies. Pues ya vimos la diarrea con sangre, con moco y pus, también la fiebre, el dolor abdominal, el tipo cólico, también como mencionaba, ¿verdad? El tenesmo, náuseas, ya sea con vómito y sin vómito. Y el periodo de la incubación, ¿verdad? Que este dura aproximadamente de 1 a 2 días y se puede prolongar hasta los 8 días. Ahora, el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio en sí, estos son exámenes que se van a realizar, pero esto mayormente pues se va a realizar cuando en el paciente aún todavía no se le ha diagnosticado, ¿verdad? La enfermedad en sí,
qué es lo que está provocando esa diarrea, qué es lo que está provocando ese dolor de estómago, qué es lo que está provocando esos cólicos, qué es lo que está provocando todos esos síntomas que el paciente presenta, ¿verdad? En el diagnóstico de laboratorio es donde vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo, qué bacteria, qué es la posible causa de estos síntomas en el paciente. Por lo cual vamos a realizar unos exámenes de diagnóstico clínico, de diagnóstico de laboratorio, perdón, en el cual existe un examen llamado coprocultivo, en el cual aquí se van a utilizar medios de cultivo. El primer medio de cultivo es un agar nutritivo. El segundo que se puede utilizar es un agar en sangre. Y el último es un agar chocolate llamado. Ahora bien, hay otro examen, es un examen general, por cierto, que sería el examen general coprológico. Y por último tenemos otro examen que sería el coproparasitoscópico. Estos serían los más principales dentro del diagnóstico de laboratorio para poder identificar qué es la posible causa de todos estos síntomas, de todos estos signos que el paciente presenta, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico diferencial. En este hay que tener mucho cuidado, porque una vez ya verificamos el cuadro clínico, ya verificamos las patologías que el paciente presenta, ya también verificamos, ya hicimos el diagnóstico de laboratorio, ya tenemos una posible causa, qué es lo que está provocando esto y lo otro en el paciente. Entonces, en este diagnóstico diferencial, eso es lo que se va a verificar. Se debe de distinguir la disentería basilar de la enterocolitis por microorganismos del género Salmonella y las enfermedades por Escherichia coli. ¿Por qué? Porque la Salmonella y la enfermedad de Escherichia coli también produce síntomas similares a las de la Shigella. También produce disentería y signos clínicos bastante parecidos a los de la Shigella. Y por eso es que es muy necesario este diagnóstico diferencial para poder, para, para poder ya dar un diagnóstico correcto y preciso, para que no vaya a haber una confusión y también para que posteriormente podamos brindar el tratamiento adecuado y no haya una posible confusión y pues el paciente no resulte, digamos, una toxicidad o pueda presentar o puedan caer en contra de los medicamentos que uno puede brindar. Por eso es bastante esencial este diagnóstico diferencial para poder verificar en sí y poder comparar con otras bacterias, con otros géneros, qué es y lo común que ellos tienen y poder así verificar en el paciente qué es el diagnóstico que se le debe dar y poder así decirle qué es lo que tiene. Ahora, como les mencionaba, seguimos con el tratamiento. El tratamiento, pues, en este tratamiento ya vimos todo lo anterior. Ya vimos el cuadro clínico, lo que el paciente presentaba. Ya vimos también el diagnóstico de laboratorio, lo que se pudo deducir a través de las pruebas de laboratorio, de los exámenes. Ya vimos también y comparamos el diagnóstico diferencial y pues pudimos deducir qué era lo que tenía el paciente y pues en este caso, ¿verdad? Que sería la Shigella, que no nos podemos equivocar, aunque a veces sí, pero en el diagnóstico diferencial ese es el que nos ayuda a poder verificar y no podernos confundir para poder brindar un tratamiento adecuado al paciente. Y pues a continuación vamos a ver los fármacos más comunes que se le pueden brindar para un tratamiento de Shigella a los pacientes. En este cuadro
que sería el cuadro 191.1. Pues en este cuadro encontramos unos antibióticos. Estos antibióticos son recomendados para el tratamiento de la shigellosis, sin importar qué género sea, perdón, qué especie. Puede ser cualquier especie. Pero estos antibióticos son los que se recetan en el tratamiento en los pacientes con estas enfermedades. El primero sería, bueno, estos se dividen, en este cuadro lo podemos dividir en una primera elección y una de segunda elección. Estos medicamentos son antimicrobianos. Entonces, los de la primera elección, específicamente en este cuadro, solo podemos mencionar uno. Es el único que tenemos, que sería el ciprofloxacina. La ciprofloxacina, en el tratamiento, la dosis que se debe brindar, que se debe mencionar, que se debe adecuar para los pacientes, especialmente en niños. En niños, la dosis de este fármaco debe de ser de 15 miligramos por kilogramos de peso. Cada 12 horas, aproximadamente por 3 días. La administración de este medicamento va a ser por vía oral, ya sea para los adultos y para los niños. Entonces, para los adultos ya no sería una dosis así como para los niños, que para los niños ya decíamos que era de 15 miligramos por kilogramos, para los niños, ¿verdad? Pero para los adultos serían de 500 miligramos en específico. Siempre cada 12 horas por 3 días. O sea, para decirle al paciente sería mejor decirle 2 veces al día se la va a tomar. O también podríamos decirle, sí, ¿verdad? Cada 12 horas durante 3 días por una vía de administración oral. Y luego tenemos los fármacos de segunda elección, que también serían antibióticos, ¿verdad? Recomendados para el tratamiento de esta shigellosis. Ahora tenemos al otro que sería el pipmecilán. Este fármaco, pues en niños las dosis recomendadas son de 20 miligramos por kilogramo de peso, mientras que en los adultos se debe de administrar de 100 miligramos. Esta dosis también es por vía administrativa oral. Esta dosis se debe de dar cada 6 horas aproximadamente por 5 días. O sea, se puede decir al paciente que también se le puede puede ingerir, puede administrarse su medicamento 4 veces al día durante 5 días seguidos. Luego, aparte de también tenemos otros dos que serían la segunda elección de estos medicamentos. Tenemos la ceftriaxona. La ceftriaxona, en este caso, solamente nos aparecen dosis para los niños, para los adultos no los aparecen, pero para los niños serían una dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso. Esta es la única dosis y es el único fármaco que se va a administrar por una vía intramuscular. De ahí, todos los otros que podemos encontrar en este cuadro van a ser por vía oral. Y pues este va a ser el único que va a ser por vía intramuscular. De 50 a 100 miligramos por kilogramo en los niños una vez por día. De aproximadamente por 2 a 5 días. Y por último tenemos a la acitromicina. La acitromicina, pues en este caso, las dosis van a ser de 6 a 20 miligramos por kilogramos en los niños. En los adultos las dosis van a ser de 1
a 1.5 gramos. No va a ser miligramos, sino que van a ser gramos. Y este se va a administrar una vez por día. Una vez al día por de 1 a 5 días, por vía oral. Y estos serían los principales fármacos de primera elección y los de segunda elección recomendados para poder tratar a los pacientes con shigellosis. Ahora tenemos las complicaciones. En las complicaciones de esta enfermedad, específicamente yo traigo 3 complicaciones, aunque hay muchas más, pero la primera complicación sería la deshidratación grave, la segunda sería el síndrome hemolítico urémico, la tercera complicación que sería la artritis reactiva. Y vamos a ver cada una de ellas. Primero, la deshidratación grave. En esta deshidratación grave, el paciente posee los siguientes síntomas. No puede orinar, o orina, pero la orina es de color amarilla. También puede ser de un color muy oscuro. El color puede también ser o variar a un color ámbar. Su piel es muy seca y arrugada en esta deshidratación grave. Y también la irritabilidad que posee el paciente es muy grave. Él está confundido por la misma deshidratación que le ha provocado la shigellosis. Luego tenemos el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es una enfermedad grave también. Es muy grave. Esta se caracteriza por el daño agudo en los riñones. Específicamente los riñones es que va a estar dañando este síndrome hemolítico urémico. Y por último, tenemos la artritis reactiva. Esta artritis reactiva es muy interesante porque dice que es un tipo de artritis que se presenta después de una infección. O sea, después de la infección resulta esta artritis reactiva. Y esta puede provocar inflamación en los ojos. Como podemos ver en esta fotografía, en esta imagen que de un paciente, ¿verdad? Podemos ver su lado anterior y lateral, ¿verdad? Su ojo izquierdo, en el cual podemos ver que lo tiene bastante inflamado, pues lo tiene bastante rojo y pues es uno de los síntomas que puede presentar esta artritis reactiva, que sería la inflamación en los ojos. También la piel. La piel se inflama bastante, también el aparato reproductor, y ya sea masculino o femenino, dependiendo de la paciente, si es paciente femenina o masculino. Y también, por último, el sistema urinario. Se inflama bastante el sistema urinario. Luego tenemos la prevención y el control. Este es un punto muy importante. Quizás es el más importante de todo, podría decir yo, porque es aquí donde si nosotros como personas ponemos atención y ponemos en práctica la prevención y el control, podemos evitar todos los pasos que hemos visto anteriormente. Evitamos las patologías, evitamos los diagnósticos, evitamos todo, evitamos el mecanismo de transmisión, todo, solamente con la prevención y el control. Dentro de la prevención y el control encontramos unas sugerencias, así como en los establecimientos públicos hay que proporcionar jabón y toallas de papel individuales. También tenemos un lavado minucioso de las manos con agua y jabón. También tenemos un uso de barreras durante el contacto sexual, ya sea oral anal, digital anal y genital anal. También tenemos el correcto lavado de las manos, también de los genitales,
con agua y con jabón antes y después del contacto sexual. Y por último, tenemos otras prevenciones y control que serían en los contactos, con los contactos enfermos, de los pacientes que están enfermos. Estos pacientes que están enfermos deben ser excluidos de la manipulación de los alimentos y de la atención de niños y pacientes hasta que desaparezca la diarrea. Luego tenemos, por último, que sería investigar los suministros de agua y alimentos y las exposiciones al agua en actividades recreativas y adoptar medidas generales de saneamiento. Entonces, concluyendo con esto, esta es la parte que para mí puede ser la más importante para poder evitar todo lo que se ha visto, todas las complicaciones, todos los síntomas, todas las patologías, enfermedades, todo lo que se ha visto, solamente previniendo. ¿Y cómo? Siendo uso de un buen aseo personal y todas las recomendaciones, las prevenciones y control que acabo de leer. Y pues eso sería todo. Eh, hasta aquí les traigo una imagen también, ¿verdad? De una persona, tal vez no se ve la cara de ella, pero se puede ver cómo ella se está lavando las manos. Y pues es muy recomendado la prevención antes, durante o antes y después de defecar, antes de tomar los alimentos. Hay que lavarnos bien las manos para poder prevenir y poder destacar y descartar todas estas enfermedades que pueden producir este género del Shigella. Pues para mí fue un privilegio poder presentar este tema muy hermoso y pues hasta aquí llegaré con mi presentación y gracias por su atención prestada.